Muy bien, muy bien. Retomamos entonces porque quedamos ahí cortados en lo mejor de la conversa. La pregunta mía iba hacia esa inquietud que hacía referencia al ejemplo de que si yo estoy muerto de miedo y transpiro helado, eso, una emoción, ha hecho que mi cuerpo, que mi biología reaccione de una manera, secretando el sudor y sintiendo esa cosa física. Entonces la pregunta era, cuando yo estoy lejos del miedo y del susto y de la inseguridad, estoy en estado de confianza, ¿qué segrego? ¿Qué mi cuerpo qué hace? Porque si lo hace de una manera, tendría que hacerlo de la otra. Por lo tanto, las emociones cambian o generan algo en mi cuerpo, en mi biología, no sé qué, alguna experiencia psicofísica que tiene que ver con mi naturaleza humana, mi condición humana, como le dices tú. Entonces, ahí hay un área que parece no tan clara para mí, por lo menos. A ver, pero fíjate, a ver, intenta preguntármelo de otra manera, porque la pregunta en sí es enredada. Claro. Mira, a ver. Cuando, por ejemplo, hay gente que se opone a entender que los astros tienen alguna influencia en las personas. Se opone a eso, ¿cierto? Ujú. Que la astrología es una cosa media como esotérica, que nada que ver, que no influye para nada en la personalidad de las personas. Cosa que yo no creo, yo creo que sí influye. Sin embargo, están absolutamente dispuestos a creer que la luna influye en las mareas, ¿cierto? Ujú. La luna influye en las mareas. Claro, porque eso viene de la credibilidad que uno le da a esa creencia, proviene de la creencia de que el argumento de las mareas es científico y el otro no es científico. Pero ¿por qué? Mira, el mundo es 70%. Espérate. Dado que interpretamos ambas cosas, una la negamos y la otra la aceptamos, es porque hay una creencia que me permite aceptar y hay una creencia que me permite no aceptar. ¿Qué quiere decir Correcto, eso lo esto? entiendo. Que las creencias están condicionando mi forma de percibir la realidad y de tomar una posición frente a esa realidad, de creer o no creer. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque ninguna de las dos necesariamente es la correcta. Creemos que sí, porque estamos contraponiendo una con otra. Entonces, si tú eres más científico, te inclinarás más bien a la creencia de que las mareas se producen por la influencia de la luna, de la gravedad de la luna, ¿no? No, pero eso está estudiado. No es que yo lo crea o no lo quiera creer o no creer, sino que hay argumentaciones y hay demostraciones científicas que Claro. demuestran que la posición de la Luna y el estado de la Luna y no nada influyen en las mareas en la Tierra. Por eso es que el pensamiento científico, racionalista, está prevaleciendo por sobre el otro, porque uno se apoya en pruebas concretas, ¿ya? Entonces, volvamos a tu Sí, sí. pregunta anterior, No, ¿ya? lo que quería es hacerte la comparación porque hay gente, personas que están muy dispuestas a afirmar que es cierto que la Luna influye en las mareas, pero no están para nada dispuestos, para nada, pero cerrados completamente, a que los astros tengan, la posición de los astros tenga algo que ver con la personalidad de los seres humanos. Ya, pero a esas personas, Yo digo lo siguiente, para llegar a la pregunta, digo, si la Tierra tiene un 70% de agua, igual que el ser humano tiene un 70% de agua, el cuerpo humano tiene un 70% de agua, igual que la Tierra, ¿por qué me voy a negar yo a que un astro influya en el agua de la Tierra? Y, o sea, voy a aceptar eso y voy a negarme a que los astros influyan en un ser humano que tiene 70% de agua. Dicho eso, digo, si el susto, el miedo, me provoca sudor frío
que es una reacción física biológica del ser humano, ¿cierto? Ujú. Provocada por una emoción, no por una creencia, por una emoción. Bueno, si yo me asusto con algo en lo que creo que es Claro. asustable, Ujú. tiene que ver, perfecto, aceptamos eso. Pero igual el cuerpo se me pone frío, sudo frío, ¿cierto? ¿Qué me pasa a mí fisiológicamente cuando no estoy asustado, sino que estoy plenamente confiado donde estoy? ¿Qué cosa fisiológica me ocurre? Algo me tiene que ocurrir, no lo sé. Alguna glándula, alguna secreción cerebral, algo. Porque en un caso me pase, ¿por qué no me va a pasar en el otro? Claro. Por lo Bueno, tanto, eso me lleva a preguntar. es Ujú. que ahí te estás metiendo hay varias preguntas mezcladas. Por un lado, lo que pasa, por ejemplo, lo que te irrita tiene que ver con el cortisol, ¿ya? Y lo que te da placer con la oxitocina, ¿ya? Y la Ya, serotonina, ¿ya? Entonces, perfecto. eso anda circulando por el cuerpo a una velocidad del rayo, o sea, uno puede cambiar de estado anímico y emocional así en décimas de segundo. Bien, eso Sí. obedece a una orden que se le da para que esto ocurra. Esa orden Ujú, es inmaterial ujú, y está operando sobre la materia, lo cual demuestra que lo inmaterial incide sobre la materia y la materia incide sobre lo inmaterial. ujú. Eso es la demostración de que somos una unidad, que los Correcto. científicos o esas personas creyentes solo en la razón están negando la otra parte. Entonces, yo le digo a esas personas, así haciendo un poco de broma, ten un pensamiento erótico y vas a tener una erección. ¿Qué relación hay entre el pensamiento y tu Ujú, erección? Una es biológica y la otra no es biológica. ujú. Sin embargo, pasó algo ahí, ¿no es cierto? Ya. Correcto. Entonces, si eso es posible en mi cuerpo, bueno, puede estar pasando en el universo. Así es. Y esa es la mejor Así es. demostración, en vez de intentar explicarle, no, sí, porque Neptuno y Plutón cuando están alineados, esa gente no va a entender nunca eso, porque parte de la premisa de que eso no influye. ¿Y por qué no influye? Porque está muy lejos. ¿Ya? Ujú. Ahora, cuando Ahora, hablan en su creencia de que todo está muy lejos, es porque están pensando en la influencia física de la materia de los astros o las galaxias en relación a la materia de mis sentidos. Entonces, como está muy lejos, la influencia es poca, es como tirar una piedra en el agua. En el centro va a ser aureola, pero a 2 kilómetros y el agua ni se mueve, ¿no? ujú, En cambio, si correcto. si uno no aplicara el tema de la materia, tal como en el pensamiento no lo aplicamos, nos podríamos dar cuenta de que un pensamiento no transita, por usar una palabra que no corresponde, no transita ni en el espacio ni en el tiempo. Por lo tanto, la distancia que pueda estar la galaxia Andrómeda al pensamiento le importa un pepino y medio. ¿Ok? Si lo Ok. analizamos desde la materia, sí, por Dios, son 25 años luz de viaje de allá para acá y de acá para allá, ¿no? Ujú. Entonces van a ser los parámetros. Mira, yo invito a toda la gente que nos pueda estar viendo a que investiguen sobre un personaje que se llama Masaru Emoto, Ah, el del agua. el del agua. Tú lo conoces. Sí, Bien, extraordinario. Los cristales de agua con la música. claro. Entonces, el Uf. experimento que él hizo fue poner 2 vasos de agua provenientes del mismo jarro y en uno de los vasos, haciendo un movimiento así durante 2 minutos, él pensó puras cosas terribles, guerras, violaciones, abusos, cosas atroces, ¿no? Pedofilia, qué sé yo. Y en el otro vaso pensó
amor, serenidad, ternura, generosidad, belleza, arte, etc. ¿Ya? Y luego sometió estas aguas a fotografías, las moléculas de agua. En la de la izquierda, en la primera, vio una figura que era una especie de ameba, estéticamente feita. Y en el otro había un cristal simétrico, perfecto, parecido a la gráfica que se utiliza para los copitos de nieve. Sí, sí, ¿Ya? Bueno, claro, pues. entonces dijo, oye, aquí con mis pensamientos convertí el agua de este vaso en una cosa y el agua está en otra cosa, ya no es la misma agua. ¿Ya? Y de ahí se saltó a experimentar con distintas emociones y publicó un libro, hizo exposiciones en los andenes de los metros de Japón, etcétera. Es Sí, bien interesante los el libro, cristales de agua. Los cristales de agua reaccionaban distinto a distintos estímulos. claro. Pero no También eran, con la música. sí, pero no eran cristales de agua, eran moléculas de agua. Y Eso, las eso, bellas se tiraban a ser cristales y las otras no. ¿Ya? eso, Entonces, exactamente. después al final llega a la conclusión de lo que tú dijiste hace un momento. Somos un 70% de agua, por lo tanto, lo que pensemos va a hacer que nuestra agua sea más del tipo del vaso uno o del vaso 2, toda el agua que está en nuestro organismo. Y eso Exactamente. va a influir sobre la biología y las reacciones, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, Exacto. yo ahí es donde hablo siempre de tres alimentos tóxicos que echan a perder esta agua. ¿Mm? Tres alimentos tóxicos que deberíamos todos los seres humanos evitar a toda costa si queremos tener salud biológica y salud psicológica eh, impecable. ¿Mm? Entonces, te los cuento. Por favor, no me va a dejar con esa duda. Alimentos tóxicos le llamo yo. Se agitó mi vaso de agua, se agitó mi vaso de agua. Claro, alimentos tóxicos. Uno, compararse. Te los voy a mencionar y después los podemos desarrollar, ¿no? Dale. Compararse. Desgraciadamente el ser Bien. humano, siempre que se compara con un otro, sale perdiendo. No sé por qué, una estupidez que ocurre, ¿no? O sea, soy menos inteligente que el otro, soy menos exitoso que el otro, soy menos, ¿no? Y es un tema que está directamente relacionado con el tema de la autoestima. Y ya hemos visto que hay tres tipos de autoestima. Estoy resumiendo. La autoestima del no valgo, la autoestima del no merezco y la autoestima del no seré capaz. Y cada una de esas afecta de diferente manera a los eneatipos. ¿Ya? Hay eneatipos que no tienen estas tres que mencioné. Tienen la autoestima pasada de rosca para el otro lado. ¿Ya? Claro. Sobredimensionada en positivo. Estas que te mencioné son las que hacen sufrir e inhabilitan más a las personas. Bueno, entonces tenemos que compararse el primer alimento tóxico. El segundo es criticar, que no es lo mismo que Bien. tener opiniones, ¿no? El criticar Sí, es una necesidad que proviene del miedo. Yo critico a los demás para sentirme superior a los demás, diferente y superior. Y además, de pasada, demuestro que, dado que tengo capacidad de criticar, que no todos tienen, como y yo soy el gran criticón, quiere decir que yo me fijo en cosas que otros no se fijan, por lo tanto yo soy más inteligente. Entonces el criticón siempre se va a sentir muy inteligente, muy inteligente. ¿No? Es el segundo.
Y el tercero que me lo dejé para el final es el peor, ¡Ah! Peor, aún más peor. Ah, aún más, es el suponer. ya. El suponer, y ahí hay que ponerle un slash y la palabra miedo, porque el suponer es un miedo a algo. Miedo al Entonces, futuro. al futuro, al desamparo, a la incertidumbre, al no pertenecer, al ser excluido, al Ya. abandono, al rechazo, al abuso. La lista es larga. ¿Mm? Todo eso está descrito en el libro La enfermedad del miedo. ¿Ya? Sí, En lo fin, recuerdo. En el compararse está también el competir. el competir, exactamente. Por Compararse. eso es que el eneatipo 3, ¿ah? Lo que le duele, ese alimento tóxico del compararse permanentemente, es lo que le lo lleva a la compulsión de tener éxito y a ganar, lo cual en sí Ganar mismo como no es sea. malo, pero cuando es pasado ciertos límites se transforma en una enfermedad. Cuando le agregas el como sea, ganar como sea, Claro, o la a cualquier ambición, costo. cuando la ambición se transforma en codicia. Ahí hay un límite, ¿no es cierto? Ahora, es difícil a Sí. veces establecer el límite, porque si nos ponemos Uf, en plan político, podríamos decir, a ver, ¿cuál sería un sueldo máximo decente? Era la pregunta. ¿Ah? para una académica universitaria. No, para un ser humano, ¿cuál sería Ya. ya cuando ganar más de un cierto límite ya es indecente? Entonces, Claro. obviamente el ambicioso y el codicioso te dirían, no hay límite, porque Ah, atentaría contra mis libertades individuales. ¿Ya? Milton Friedman diría, el mercado se regula solo. Se regula solo y bueno, y si tú eres esforzado, el mercado va a estar a tu favor. ¿Ya? Claro. Lo cual no es verdad, pero hay mucha Si gente no eres flojo, si es que que no se eres lo cree. flojo. ¿Te fijas? Entonces, Sí, sí. estamos ante estas tres alimentos tóxicos que cada uno de nosotros debería revisar a diario en cuántos de esos tres estamos consumiendo y por Claro. lo tanto están cargando cada molécula del agua de nuestro cuerpo. Entonces, Correcto. por ejemplo, yo me pongo a ver un noticiario y entonces el noticiario me da, generalmente el 95% son malas noticias, ¿no? Son pocas las veces que te dicen que nació un elefantito feliz, ¿no? ¿Ah? Se salvó una especie. Entonces, todo eso te carga emocionalmente, ¿no es cierto? Y uno critica al mundo por estar hecho una mierda como está, lo critica. Ahí uno está criticando, está confrontando las creencias que uno tiene con lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, si uno es pacifista, uno dice, pero por Dios, la guerra de Ucrania, ¿cómo es posible? Ta, 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 ¿no? Y esa discrepancia te hace sentir una emoción que es de rabia. Y como no puedes intervenir en la guerra de Ucrania, se produce la siguiente emoción, que es peor todavía, que es la impotencia. Y cuando la impotencia se ha repetido en varias guerras, ¿no? Se traduce en desesperanza y en desconfianza de la especie humana. Y eso es una escalada que no tiene vuelta. Claro. Entonces la gente dice, ah, sí, pero es que entonces es una actitud muy pusilánime y pesimista. Entonces uno puede decir, a ver, que yo observe que el mundo no está bien, no es pesimista. El tema es cómo yo me inserto en ese mundo. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo con esa realidad externa? ¿Qué acción tomo? Claro.
Ahora, yo puedo buscar creencias que tranquilicen mi mente y entonces justificar con argumentos que la pobreza es producto de la flojera de la gente. Mm. Y me quedo Muy común. tranquilo y puedo disfrutar mi riqueza, Ah, ¿ya? Y sin mayor problema, y incluso con orgullo. Yo me esforcé, me lo claro. merezco, ¿ya? Entonces, te das cuenta cómo la mente busca las creencias que hacen que uno no sufra. Después de pensar un tiempo en que los pobres son pobres porque son flojos, llega un momento de que se naturaliza esa creencia y se transforma en ideología, Correcto. ¿ya? Y esa Sí. ideología, si está respaldada por el poder político, por el poder económico y por el poder judicial y por los Mm. aparatos de orden y represión de las que tienen las sociedades, que son las policías y los ejércitos, entonces esa naturalización llega a su orgasmo final, ¿no es cierto? Totalmente. Claro que sí. Y entonces puede que haya un pobre Y lo justifica cuya, todo, además. cuya realidad cotidiana es miserable, pero que crea esto que acabo de describir y crea que si se esfuerza lo suficiente, va a lograr salir de eso y ser como aquel poderoso el cual admira, ¿ya? Mm. Entonces, aquí viene hago un paréntesis para comentarte algo que dice muy sabiamente Byung-Chul Han, el filósofo alemán Surcoreano. surcoreano, ¿ya? Que dice que el neoliberalismo ha tenido un éxito terrible, enorme, potente, porque ha llegado a convencer a las multitudes de que si fracasas, no es culpa del sistema económico ni de la sociedad, sino que es tu culpa. Claro. Entonces te transformas tú en carcelero y víctima al mismo tiempo. Y salir ideológicamente de esa contradicción es muy complicado, porque si yo soy enemigo de mí mismo y quiero combatir a este enemigo negativo, por decirlo de alguna manera, en términos psicológicos significa una suerte de amputación psicológica, como quitarme un brazo. Entonces nadie quiere quitarse un brazo. Entonces, ¿cuál Bueno, es el? Byung-Chul Han hace esa analogía entre ambición y codicia Claro, respecto del capitalismo y el neoliberalismo. claro, El capitalismo es la ambición y el neoliberalismo es la codicia. O la sea, codicia, tal cual, tal cual. Sí, yo lo replico ese pensamiento y me sumo a él y además hace sentido. lo intento desarrollar eh, Sí, más aún, ¿no? Es correcto. súper interesante. Bueno, entonces te das cuenta cómo van encadenadas las creencias con las emociones y con las tipologías. Empieza uno a armar un puzzle de por qué uno es como es, piensa Sí. lo que piensa, siente lo que siente, y por qué las sociedades tienen ciertas predisposiciones históricas, que la hemos visto con la espiral dinámica, ¿te acuerdas? Justamente de eso estábamos conversando la semana pasada con las triadas del eneagrama que calzan con los tres miedos, con los tres emociones básicas, la tristeza, la ira y el miedo, ¿te acuerdas? Sí, Con los gráficos que tú presentabas que eran cómo se manifestaban las triadas respecto de esas tres emociones. claro. ¿Y cómo se corresponden con los colores, el color rojo, el naranja y el azul de la espiral dinámica? Correcto, claro. Y que nos indica claramente que estamos en una era naranja, con Sí. hegemonía naranja, que es racionalista, tecnológica y que se mueve por fundamentalmente
por el tema de la conveniencia. ¿Se me quedó pegada la imagen o no? Se pegó la imagen, ¿Volviste? parece. Bueno, Sí, ya te has pegado de repente. dice, su conexión de internet es inestable, dice. Claro, algo está Bueno, ocurriendo. Nos están mientras no sea, hackeando. mientras no nos están hackeando, mientras no sean inestables las ideas, estamos bien. Estás hablando de la época de hoy naranja, el color naranja común, el, Claro, que el es predominante. el predominante y que se mueve por la conveniencia Sí. de las Claro, la presas. conveniencia, claro, exactamente, donde está básicamente el pináculo de la conveniencia tiene que ver con el acumular la mayor cantidad de dinero posible, ojalá personalmente. O sea, el lucro personal. En Chile, por ejemplo, estamos viviendo hoy día una hecatombe de tamaño todavía no dimensionable que abarca el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. O sea, los tres poderes del Estado están hoy día sentados en el banquillo a propósito de unas trenzas de tráfico de influencias para lograr cosas que todas tienen el denominador común de la ambición extrema, o sea, de la codicia. Jueces que quieren ser millonarios lo antes posible, políticos que quieren hacer millonarios, empresarios que se quieren hacer millonarios lo antes posible. Todo el aparato y políticos que quieren colaborar con eso. O sea, Pero fíjate una, que es una, es, sí, lo que tú dices es tal cual. El, cada una de esas partes que tú mencionaste tiene esa codicia. ¿Mm? pero Ahora, exacerbada, sí, exacerbada. sí, sí. Ahora el mecanismo que hace sustentable esa maraña de cosas es porque está el tema del control de por medio, ¿ya? Uh -huh. Entonces, si yo soy empresario inescrupuloso, hay empresarios buenos, siempre se le Por dice que supuesto, son malos, pero no, hay buenos y malos. Bueno, si yo fuera la de los decepción confirma. inescrupulosos, a mí me conviene tener abogados inescrupulosos, jueces inescrupulosos, generales inescrupulosos, narcotraficantes inescrupulosos a mi alrededor, ¿ya? Total. Porque son mi red de Claro, protección y de, mira la palabra, impunidad, me garantizan impunidad, ¿ya? tal cual. Y además esto lo refrendo con algún candidatillo político que se preste a ser mi títere, mejor aún, que es el Tal cual. control político, ¿ya? Y agrégale un ingrediente más, los medios de comunicación, Por supuesto, tienes toda la razón. Se me que estaban son quedando, la caja de resonancia, son la caja de resonancia del aparato, de se toda me la estaba, trenza, tienen se me que... estaba olvidando. Lo que pasa es que como yo estoy en Argentina, acá opera casi al revés el tema de los medios. Así, ¿eh? Son tan apasionados los argentinos que les cuesta, mira, son excelentes investigadores periodísticos, brillantes. O sea, en Chile no, nadie le llega ni a los talones a- al más mediano de acá. O sea, Zipper es un niño de pecho. Zipper, CIPER yo diría que lo único en Chile lo único, lo que único. hay. El resto yo lo metería en el mismo saco, desgraciadamente. Bueno, acá son Sí, buenos investigadores y al mismo tiempo tienen una compulsión por tener una hipótesis, una tesis de todo, porque al argentino le gusta hacer hipótesis de todo, que les cuesta mucho ese punto de equilibrio periodístico neutro que tiene el periodista chileno, que no se atreve a decir cosas porque no ojalá vayan fuera neutro. porque no lo vayan a acusar. No, no, no. Juegan al neutro, no son neutros. Eso, Ya. claro, Acá no exacto. juegan al neutro. Acá abiertamente tú ves el canal La Nación Plus
y es un noticiario, una realidad. Ves, C5N es otro país. O sea, es tal la diferencia que no es como en Chile, que está homologada. O sea, en Chile no existen medios de comunicación porque hay una teoría de Pablo Portales, que escribió un libro interesante donde dice que uno de los pactos que hizo la concertación con Pinochet fue autoliquidarse los medios de comunicación para evitar no favorecer a Pinochet, sino para evitar, peor aún, para evitar la crítica interna de no poder cumplir con las promesas de erradicar definitivamente a la dictadura. Es un libro muy interesante porque demuestra con fechas concretas cómo fueron desapareciendo todos los medios y los que fueron quedando como The Clinic fueron mutando de tal manera de que se amarillaron, se pusieron así, Totalmente. este color, ¿ah? Y Sí. perdieron toda influencia política. Pero en fin, Les subió la bilirrubina, les subió la claro. bilirrubina a los medios. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo estos temas eh, que hemos estado hablando en todas estas sesiones, van más allá de las posturas políticas. Totalmente, claro, Claro. claro. Se Entonces, manifiestan en la entonces, polis. si uno dice, mira, eh, el neoliberalismo es codicioso, la creencia del neoliberal que nos esté escuchando va a decir, no, falso, ¿no? ¿Te fijas? Claro, Y entonces puede eso inhabilitar que esa persona entienda otras cosas que sí estamos hablando claro, y que haga una revisión de su vida, es decir, a ver, ¿qué es esto? ¿O qué, por qué pienso esto? ¿Por qué tengo tal miedo? O empezar a ver la realidad desde un ángulo distinto, no del todo convencido, pero un poquito. ¿Ya? ¿Por qué, por claro, que active ejemplo? sus sensores internos. Claro, ¿por qué, por ejemplo, la gente que tiene tendencia a ser conservadora le tiene tanto miedo a las masas, por ejemplo? Y al cambio. Mira, hay un estudio ya tiene 40 años de egresado de Alemania, de un estudiante que hizo un análisis de las cartas de los soldados alemanes Ya. a su familia durante la guerra, la Segunda Guerra Ujú. Mundial. El libro se Ya. llama Das Mensch, ¿ah? Los hombres. Bueno, y él analizó el lenguaje de las cartas y es impresionante porque en las cartas de los soldados nazis, de creencia nazi, convencidos del nazismo, había mucho miedo a las masas, a las multitudes, como algo amenazante y eh, ¿cómo se llama? Mucha dependencia del rol de las madres, ¿ya? Ajá. ¿Ya? En cambio, los soldados que no tenían, que estaban luchando ahí, pero que no eran nazis, sino que estaban porque los mandaron a matar europeos, las palabras que predominaban eran descripciones del viento, la libertad, la naturaleza, la amistad, etcétera. Esos eran los temas, ¿ya? No había, a pesar de que estaban viviendo el mismo horror de la guerra, no se mencionaba el miedo. En cambio, en el otro grupo sí. Y entonces tú dices, a ver, qué curioso que estas ideologías nos Ajá. condicionen para tener más más carga de alguna, es como las tintas de las impresoras, tengo más tinta negra que magenta Claro. o amarilla. ¿Eh? Es Bueno, interesante eso, mientras más certeza ideológica, mientras más dogma, más miedo. claro. Fíjate, acuérdate de la película de Bertolucci, la película que se llama Ujú. Novecento.
el afiche, no sé si lo recuerdas, No, no, ¿no? no me acuerdo de Bertolucci de la película, pero no de la ficha. Es una, es una foto de, no sé exactamente qué año es, pero es todos vestidos de obreros antiguos, de antes, Ujú. que vienen marchando todos juntos, ocupan todo el encuadre de la foto, de la ficha. Ya. Ujú. O sea, esa imagen para una persona de derecha o conservadora es una imagen aterrante, Claro, la masa. la masa, la masa. Por eso es cuando las campañas del miedo es los rotos o los pobres Claro. nos van a invadir. Los patipelados. Claro, te fijas, hay unos arquetipos que corresponden a esto y que son manifestaciones de creencias que están enraizadas. Y algunas de esas creencias, por ejemplo, yo heredé de mi padre creencias de ese tipo, pero no sé por qué desde Mm. pequeñito me parecieron sospechosas, ¿ya? Entonces tuve que guardar al interior de mi hogar una especie de clandestinidad, Claro. de que no se notara lo que yo pensaba, porque era muy rebelde y iba a ser rechazado por mi propia familia. Entonces tuve que vivir en Imagínate. clandestinidad hasta que mi Dentro de tu casa. padre se separaron y yo a los 13 años empecé entonces a hablar lo que pensaba y lo que sentía y no he parado más hasta el día de hoy. ¿Te fijas? Sí, pues, me parece. Bueno, claro, lógico, estamos marcados por eso, la casa de uno, la crianza. La Claro, crianza es hay tres la tipos de... crianza y la creencia. La crianza es la creencia. Claro, y hay tres tipos de canales para adquirir creencias. Uno es nuestros La padres o heredad, tutores, la heredad. la sociedad Sí, sí. y la cultura que nos tocó vivir, y hay otras que son las menos, que son las creencias adquiridas por experiencia directa. La experiencia, claro. Sí. Oye, hay una cosa que tú mencionaste el otro día que me quedó la pregunta a mí, que me quedó como la inquietud, que te la quería recordar. A partir del dolor basal, los dolores basales que se transforman en los miedos basales, ¿no es cierto? El dolor basal se transforma en el miedo basal. Hay una cosa que tú le llamas el mandato, el mandato interno, Sí, que se va, que se va, es como una especie de profecía autocumplida, una cosa así, como, ¿a eso te referías con la travesía o no? no, 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 Ah, ya, el mandato interno es una orden claro, inconsciente que uno se da a sí mismo para poder contrarrestar al miedo, correcto, claro, claro. El ¿ya? miedo a ser rechazado, yo lo transformo en algo con un mandato interno. Claro, entonces el miedo, por ejemplo, el miedo a que se aprovechen de mí, que es propio del Ujú, eneatipo 8, se transforma en el mandato de tengo que ser fuerte en la vida. claro, claro, Y a partir de ese ya, mandato, yo estructuro una estrategia para cumplir con eso. Y tengo una claro. expectativa. Y esa expectativa va a ser, por Ujú. ejemplo, la admiración.